RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos darle la cordial bienvenida, le agradecemos la cortesía que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero Antonio Prato, integrante del Comando Vacuna. Qué gusto saludarlo, ingeniero Prato, muy amable, un gusto de saludarlo. Gracias, José, buenas tardes. Bien, ayer se presentó el informe referido justamente a esta aplicación irregular de la vacuna Sinopharm de parte de exministros, funcionarios y personalidades, y hasta el expresidente y su entorno familiar. Nos gustaría recoger una primera impresión suya, por favor. Sí, es realmente un poco lamentable lo que hemos sabido. Bueno, ya lo supimos hace algunas semanas, pero es importante también que hayan actuado rápido, que se haya nombrado esta comisión presidida por el doctor Carbone, y los resultados son básicamente confirmando lo que se sabía, algunas aclaraciones, y lo que queda ahora es, luego de las investigaciones, lo que ha hecho esta comisión presidida por el doctor Carbone es recomendar que según el nivel de cada funcionario que vaya a distintas instancias para que sigan ya sea investigaciones o los actos que vienen a continuación, que ya pueden ser de sanción o otra cosa. Lo importante es que no quede impune esto porque yo creo que el país tocó fondo en esto y hay que dar algunas medidas y empezar a retomar la credibilidad, tanto en el exterior, donde nos han hecho muchísimo daño, y también la credibilidad con la ciudadanía, ¿no? Que también está bastante venida menos, después de un año prácticamente de confinamiento y con esta tremenda crisis sanitaria y económica. Entonces es tiempo ya de mirar adelante y tratar de firmar los contratos que faltan, tener claro los suministros el cronograma de suministros de vacunas, y luego establecer también un cronograma por lo menos tentativo de vacunación, ¿no? Eso es básicamente mi primera impresión después de haber escuchado al doctor Carbone ayer. Usted ha señalado dos temas puntuales, ¿no? El tema de la confianza y la credibilidad. ¿Cómo nos ha afectado como país, ¿no? En el ámbito ya internacional, en el ámbito mundial, ¿no? Esta situación, ¿no? Sobre todo en el tema que tiene que ver con las vacunas, cómo reaccionan los laboratorios y cómo reaccionan también los propios gobiernos, ¿no? Usted, que es una persona entendida en esta materia, ¿qué tanto nos ha afectado y cómo recuperamos la confianza? Hoy día, por ejemplo, está en los medios que el tema del vacuna-gate, la crisis esta de las vacunas, ha sido publicada en la revista The Lancet. The Lancet es una de las revistas médicas más importantes del mundo. Es una revista que la leen todos los medios, toda la comunidad médica y de salud a nivel mundial. Esto es realmente terrible, ¿no? Yo no podía creer lo que estaba leyendo hoy esta mañana. Es realmente lamentable, y eso obviamente pone en alerta, espero que no perjudique, porque ya son estudios clínicos que están en proceso, pero hay que recordar que aparte de Sinopharm, hay laboratorios muy importantes haciendo estudios clínicos en Perú. Está AstraZeneca, está Johnson & Johnson, está CureVac, haciendo estudios clínicos en este momento. Y eso sí, por lo menos genera preocupación en estos laboratorios y en la comunidad científica en general, ¿no? ¿Qué hacer para retomar esto o para retomar la credibilidad internacional? Yo creo que acá el canciller va a tener una tarea importante. Él es el encargado de comunicar a las instancias, a los países, las medidas correctivas que se están tomando. Él tiene mucha experiencia como canciller, por lo tanto yo no me cabe la menor duda que va a hacer un buen trabajo, ¿no? Pero y corresponde a los centros de investigación que están haciendo estudios clínicos hoy día demostrar que tienen la situación bajo control y que no va a suceder lo mismo que sucedió con Sinopharm de China. Ahora, la revelación que usted nos está indicando, que la revista The Lancet, que es la Biblia de la comunidad científica mundial, toca este tema, en realidad ya toca en el centro de flotación del país como tal, ¿no? Usted indica que es un trabajo de la Cancillería,
pero el liderazgo del presidente no sería mucho más importante que el presidente tenga que asumir, digamos, tanto el pasivo como el activo, sin tener probablemente responsabilidades, pero esta es una situación de urgencia, ¿no? Entonces se requiere de una respuesta rápida, ¿no? Sí, definitivamente, tú lo has dicho, ¿no? Liderazgo, el presidente, yo creo que tomó el liderazgo, antes de conocerse todo esto, por supuesto, tomó el liderazgo del tema de la vacuna, que el presidente, el anterior, el expresidente no lo tenía aparentemente en su agenda. Yo creo que eso es bueno, pero sí es cierto, para mí es una buena idea que el mismo presidente se encargue de informar a sus colegas o de repente, como hizo el presidente Piñera en Chile, él mismo se encargó de llamar a los CEOs de las compañías farmacéuticas para tratar de negociar directamente, y un presidente de una compañía farmacéutica que lo llame el presidente del Perú, obviamente inmediatamente le va a responder, ¿no? A mí me parece perfecto que el mismo presidente tome liderazgo sobre este tema para recuperar credibilidad a nivel internacional. Estamos dialogando con el ingeniero Antonio Prato, integrante del Comando Vacuna, una persona entendida en esta materia, ¿no? Ahora, usted también destaca la importancia o la necesidad, ¿no?, que el gobierno adopte medidas como establecer un cronograma de vacunación hacia la población. Y esto, en realidad, es prioritario. ¿Por qué? Porque se ha perdido la confianza. Y ayer hemos visto una demostración, por ejemplo, en Talara, ¿no? La gente está muy identificada, muy mortificada con el tema de las vacunas, ¿no? Como ayer le expectaban al expresidente Martín Vizcarra sobre el tema de la vacuna. Entonces, tenemos una población que tiene un sentimiento encontrado, ¿no? Por un lado, enfrenta la COVID sin los medios necesarios, falta de oxígeno, falta de camas hospitalarias, falta de camas UCI, etcétera, etcétera. Y por otro lado, mira con, digamos, mucha sorpresa que otras regiones u otros países vecinos tienen vacuna ya, incluso Chile. En marzo ya está completando los 5 millones de vacunas, ¿no? El caso también de Argentina o el caso de Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que el gobierno ya fije un cronograma y los cumpla a rajatabla, como se dice? Sí, entiendo que no es fácil la negociación en estos momentos, ¿no? Porque la negociación viene desde junio del año pasado, ¿no? El equipo negociador de Perú fue el mismo durante el gobierno de Vizcarra y ahora en el gobierno de Sagasti, y solamente salió porque fueron, digamos, encontrados haciendo estas vacunaciones ilegales. La misma gente que negociaba las vacunas con los laboratorios es la gente que se había vacunado ya desde septiembre. Entonces, todo indica que no había mucha voluntad de cerrar acuerdos. Los países que has mencionado cerraron acuerdos el año pasado, firmaron contratos. Por lo tanto, si bien es cierto hay atrasos en los suministros, pero ellos ya tienen sus contratos cerrados y tienen garantizadas su número de dosis, cosa que no tenemos nosotros porque nosotros no firmamos ningún acuerdo el año pasado, solamente COVAX Facility, pero COVAX Facility es una alianza y son 9 vacunas, de las cuales solamente 2, por ejemplo, hay 1.8 millones de vacunas que van a llegar este año COVAX Facility. Eso sirve para vacunar al 2% de la población. Y eso es lo único que habían hecho. Pero no firmaron con Pfizer, rechazaron AstraZeneca, entonces, y negociar ahora es complicado, ¿no? Antes no, porque tú estás negociando a futuro, con riesgo. Era más fácil obtener o firmar contratos. Hoy día es más difícil. Sin embargo, yo creo que el gobierno tendría que hacer un esfuerzo para cerrar contratos lo más rápido posible y hacer un cronograma tentativo, aunque sea. Nadie dice que sea un cronograma de vacunación fijo. México lo ha hecho, Chile lo ha hecho sin tener las vacunas todavía, pero ha dicho, este es el cronograma tentativo. Por ejemplo, en marzo dicen que los adultos mayores, perfecto, en marzo vamos a vacunar personas que van desde 70 a 80 o desde 60 a 70, en abril los que ya de 50 a 60, y así, ¿no? Hasta los que tienen 19 o 18 a 25 o a 30, vamos a vacunarlos en octubre, pero cuando sea.
ya para tener un horizonte. Eso sí se podría hacer, creo yo, ¿no? Pero lo más importante es cerrar contratos. Por ejemplo, hoy día justamente, se está discutiendo, la FDA está discutiendo la aprobación de la vacuna Johnson & Johnson, que es una sola dosis. Perú está negociando 5 millones. Pero sigue negociando. En cambio, Colombia cerró hace más de un mes el contrato con Johnson & Johnson. Entonces, ¿por qué nosotros nos cuesta tanto cerrar un contrato? Es realmente lamentable, ¿no? Entonces yo espero que el nuevo equipo negociador tenga primero la experiencia y tenga el conocimiento y tenga también el sentido de urgencia para cerrar contratos. De otra forma es difícil hacer cronograma. Ahora, ponderando la buena fe tanto de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, como del ministro de Salud, Óscar Ugarte, ellos han indicado en sendas conferencias de prensa, en sendos anuncios, que es posible vacunar a fin del 2021 a 21 millones de peruanos. Pero así como está el horizonte, así como graficamos la realidad, ¿usted cree que sea posible antes del 2021 vacunar a los 21 millones de ciudadanos peruanos? Yo creo que sí, siempre y cuando tengamos las vacunas. No me preocupa, a mí no me preocupa el proceso de vacunación, porque yo he escuchado que la gente dice, no, estamos a un promedio de 12.000, 13.000 personas por día, Chile va a más de 100.000 y el mejor día creo que vacunó más de 220.000 personas. Eso es cierto, pero hay que tener en cuenta una cosa, nosotros estamos vacunando en esta primera fase solamente al personal de salud, y lo está haciendo el propio equipo de salud de los hospitales. Se están usando para esta primera fase 1.000 vacunadores o vacunadoras. El MINSA tiene 25.000 vacunadores a nivel nacional y las Fuerzas Armadas han preparado 10.000 vacunadores más, ya entrenados. O sea, hay 35.000 vacunadores que van a salir para la vacunación masiva y tenemos que vacunar para llegar a la meta que tú has mencionado, José. Necesitamos vacunar un promedio de entre 120 a 150.000 personas por día. Y yo creo que sí se puede hacer, pero nuevamente si tenemos las vacunas. Si no tenemos las vacunas, por más excelente y eficiente equipo de vacunación que tengamos, no logramos el objetivo, ¿no? Otro aspecto de la vacuna y que siempre es importante remarcarlo, cuando uno conversa con especialistas en el tema de economía o observadores en el tema de economía, o por otro lado conversa con expertos en temas de salud pública o epidemiólogos, infectólogos, tomando un poco las experiencias en el mundo, dicen, una cosa es con vacuna y otra cosa es sin vacuna, ¿no? ¿Cómo enfrentamos la pandemia, esta emergencia, si no tenemos vacuna? ¿Cómo buscamos reactivar la economía si no tenemos vacuna, ¿no? Y tenemos a nuestros países al costado que ya tienen vacuna, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Se nos pasó el tren, como dijimos, nosotros lo advertimos del mes de junio, dijimos que iban a haber 3 o 4 vacunas listas, aprobadas de emergencia en diciembre, y que las autoridades deberían apurarse en firmar contratos, porque las vacunas se terminan, es el bien más escaso hoy en el mundo. Pero no nos hicieron caso, dijeron que estábamos desinformando y creando falsas expectativas. Entonces, bueno, ya no se puede llorar sobre leche derramada, pero sí lo que se tiene que hacer es, como dije hace un rato, no sé, tener el sentido de urgencia para firmar contratos. No debe ser tan difícil cerrar un contrato. Yo no entiendo hasta ahora por qué no somos capaces de cerrar contratos cuando otros países lo están haciendo. Ahora, hace unos momentos usted mencionaba el tema de estructurar un cronograma ya con un principio de realidad, ¿no? Y todos los países lo están haciendo, ¿no? Los países Chile, México, están privilegiando justamente a los adultos mayores, ¿no? Y como usted bien lo establecía, generar etapas, ¿no? 70-80, 80-90, 60-50, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece que en el Perú no se estableció bien eso, ¿no? Por una razón, porque no tenemos vacunas, ¿no? Y parece ser que eso nos ha ido un poco dilatando y la confianza en generar cronogramas, ¿no? De acuerdo. Hoy en día, bueno, la buena noticia es que, si usted recuerda, se creó la Secretaría Técnica adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros para la logística de vacunación, que está presidida por el señor Carlos Neuhaus. Él tiene un equipo de expertos que lo acompañaron en los Panamericanos y están viendo justamente todo esto, los padrones,
el tema de cómo va a ser la vacunación, contactando al sector privado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, y él está esperando seguramente también, porque él no tiene nada que ver en el tema de negociación, pero sí está esperando por lo menos que le digan cuál es el cronograma de suministros para él preparar el cronograma de vacunación. Por eso yo digo, ahora el cuello botella está en el tema de la firma de los acuerdos. Por ejemplo, hay 38 millones negociadas con Sinopharm, ¿no? Ya que estamos hablando de Sinopharm. Solamente 1 millón ha llegado y 1 millón está firmado y todo eso. 2 millones están viendo cómo hacen para pagarlo y transportarlo, y esperemos que esté en marzo. Preferencia en la primera quincena, esperemos que esté ahí. Pero ahí tenemos 3 millones nada más. Hay 35 millones que no sabemos cuándo van a llegar. El gobierno debería presionar un poco también al gobierno chino y decirles, oigan, nos hemos metido en un problema por ustedes, necesitamos por lo menos un adelanto de los 35 millones que faltan, de unos 20 millones de dosis en el segundo trimestre, para poder vacunar a parte de la población antes de 28 de julio. Entonces, eso, en mi opinión, es lo que debería hacer. Y cerrar acuerdos tenemos ya contratos, negociaciones en camino con Gamaleya de Rusia, con CureVac de Alemania. Esta vacuna también es muy buena, es de ARN mensajero, similar a la de Pfizer y Moderna, pero con temperaturas de 2 a 8 grados, que es como cualquier vacuna, muy buena. Johnson & Johnson, que lo mencioné hace un rato, 5 millones estamos negociando, que ya está lista. Hoy día la prueban, probablemente. Y no tenemos nada, solamente negociaciones, pero como repito, Colombia firmó hace más de un mes. Tenemos Novavax, tenemos Sinovac también, que es la que están vacunando en Chile. Entonces, tenemos negociaciones adelantadas, pero nuevamente, no podemos cerrar contratos, no sé por qué. Ahora, para finalizar, esta gama de vacunas que usted ha mencionado, naturalmente dejando de lado la de Sinopharm, que ya hay un contrato con el gobierno, ¿en el mercado internacional son mucho más baratas que Sinopharm? No conozco los precios, pero las vacunas cuestan más o menos, van desde $4, que era la más barata, la que fue, dicho ese paso, la de AstraZeneca. En su momento ellos dijeron que tanto AstraZeneca como Johnson & Johnson iban a vender vacunas al costo. Hubo una reunión el año pasado, en el mes de septiembre, de la Comisión de Salud del Congreso americano, donde fueron los representantes de los laboratorios a ver los precios. Entonces van desde $4 hasta $35, $40, no puede ir más. La de Pfizer costó $12 la dosis, la de Sinopharm no sabemos cuánto costó porque es secreto, dicen. Deberíamos saberlo porque el tema, por la ley de transparencia, deberíamos conocer los precios. Tengo entendido que está alrededor de $20. Entonces las otras vacunas van a estar por ahí, ¿no? Entre 4 y $35. Yo creo que el precio no va a ser un factor importante de negociación. Yo creo que más es el cronograma de entrega. Hay que tener en cuenta que, si usted recuerda, cuando llegaron las primeras pruebas moleculares costaban 450 soles, ¿no? Estamos hablando más de 120, $130. Hoy día están costando 200 soles, entonces lo más caro que era una prueba molecular que había que hacérsela a cada momento. Esto no, la vacuna son 2 dosis que te las pones y después de un año veremos si tendremos que hacer un refuerzo. Pero lo más importante es lo que tú mencionaste, que la vacuna es lo único que va a hacer que los contagios disminuyan, que se termine con la epidemia y terminemos con esta crisis sanitaria y económica. Y lo han demostrado Estados Unidos e Israel, donde las personas que han vacunado, la mortalidad ha caído. Por ejemplo, en Israel la mortalidad de adultos mayores, que fueron los primeros que se vacunaron, ha caído en 98%, es impresionante. Y el número de contagios cayó dramáticamente una vez que empezó la vacunación. Entonces, por ahí hay que apostar, ¿no? Ingeniero Antonio Prato, ha sido sumamente grato conversar con usted. Yo le agradezco la generosidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Muy amable, muy gentil, ¿eh? Gracias, José. RCR, la red que comunica y une al Perú.